Veamos ahora otra de las técnicas de conteo, que son las combinaciones, que la vamos a simbolizar con la letra C. Dice que se tiene un conjunto de n objetos diferentes. Las combinaciones son, ¿qué son las combinaciones? Son subconjuntos de R objetos en donde una combinación es distinta de otra si difieren al menos un elemento sin importar el orden de esto. Fíjese que en una sesión anterior se trabajaron las otras dos técnicas, que fueron las variaciones y las permutaciones, y en ellas sí importa el orden, ¿verdad? Acá no. Entonces, aquí tenemos dos tipos de combinaciones, que son las combinaciones ordinarias o sin repetición, y las combinaciones con repetición. Entonces, tenemos la combinación de n en r, que se puede simbolizar así o se puede simbolizar de esta manera, que es igual a, la fórmula sería n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Ya en una sesión anterior se habló del factorial, ¿verdad? Y con repetición, que esta que está aquí sería la forma en cómo se resolverán los ejercicios que veremos más adelante. Entonces, antes de empezar a trabajar con estas combinaciones sin o con repetición, recordemos cómo identificar los ejercicios de acuerdo a la técnica y de acuerdo a las tres preguntas que nos hacíamos en ese momento. Veamos. Bien, quise traerles este resumen, ¿verdad? La primera pregunta que nos hacemos es si importa el orden. Entonces hay dos respuestas, que sí o que no. Entonces, en la segunda pregunta, bueno, si decíamos que sí, podría ser una permutación o una variación, y si decíamos que no, era una combinación. Entonces, al momento nos vamos a la segunda pregunta, si intervienen todos los elementos. Puedes decir que no o puedes decir que sí. Entonces, si nos vamos por el sí, de que cuando importa el orden nos vamos al sí, determinamos que son variaciones o permutaciones. Pero ¿cómo sé yo si es variación o permutación? Si tu respuesta es que no intervienen todos los elementos, ¿verdad? Entonces puede ser una variación, ya es una variación. Pero la tercera pregunta es si se repiten o no los elementos. Si dices que no, es una variación ordinaria o variación sin repetición. Si dices que sí, ya es una variación con repetición, ¿verdad? Ojo, importa el orden, no intervienen todos los elementos, por lo tanto puede ser variación sin repetición o variación con repetición. Ahora, ¿importa el orden? Sí. ¿Intervienen todos los elementos? Sí, por lo tanto puede ser una permutación, ya es una permutación que puede o no repetir todos los elementos o sí repetir todos los elementos. Y cuando hablas de que importa el orden y dices que no, inmediatamente se te convierte en una combinatoria, que es el tema de ahora, ¿verdad? Y puedes decir que si se repiten o no los elementos, y ahí encuentras la combinatoria ordinaria, que es la sin repetición, y la combinación con repetición. Entonces, la mejor forma de entender la temática es haciendo los ejemplos. Veamos. Muy bien. El ejemplo dice: en un sorteo cada participante debe elegir 4 números distintos del 1 al 25. Y hay una primera pista: distintos. Durante el sorteo se sacan 4 números sin repetición y gana quienes acierten los 4 números sin importar el orden en que salgan. ¿Cuántos posibles resultados puede tener el sorteo? Entonces este ejercicio es parecido a cuando usted compra el baloto, ¿verdad? Usted compra el baloto, usted puede ganar con los números que tiene sin importar el orden en que le salgan, ¿verdad? Entonces, como aquí no importa el orden en que me salgan, entonces las preguntas, prácticamente las tres preguntas para identificar la técnica, no son necesarias, porque ya me están diciendo que no importa el orden, y si no importa el orden, inmediatamente se convierte en una combinatoria. Bueno, entonces miremos cuántos elementos tenemos. Aquí tenemos 25, porque son 25 números, entonces n vale 25. ¿De cuánto en cuánto? Dice que durante el sorteo se sacan 4 números, entonces r vale 4. Entonces, listo, sabemos que es una combinatoria, ¿verdad? Porque no importa el orden. Ahora, ¿se pueden o no repetir los números? Entonces dice que durante el sorteo se sacan 4 números sin repetición. Ahí está más que claro. Por lo tanto, se me convierte en una combinación sin repetición, que vamos a recordar la fórmula. Combinación de n, nr, usted puede escribirla así.
Si usted quiere puede escribirle así, n combinatoria r. Si usted quiere puede escribirle así, n combinatorio r. Esta es la más común. Ojo, no le vaya a colocar un vínculo en el centro porque ya se le convierte en un fraccionario encerrado en un paréntesis y no tiene nada que ver. Y por lo tanto la fórmula, ¿verdad?, que es n factorial, que es este número de elementos, r factorial, los que tomo, por n menos r factorial. Listo, entonces nos queda es desarrollar la fórmula. Entonces voy a utilizar esta, ¿verdad? Entonces usted dice aquí 25 combinatorio 4, así se lee el número, es igual a 25, aplicamos la fórmula n que vale 25, entonces 25 factorial sobre r 4 factorial por n menos r, entonces 25 menos 4 factorial, ¿verdad? Entonces usted dice esto es 25 factorial sobre 4 factorial, 25 le quito 4 y son 21 factorial. Recuerde que aquí tiene que resolver los dos factoriales, no es que 4 por 21 me va a dar 84 factorial, no, los factoriales no se multiplican entre sí. Entonces usted puede también decir que esto es 25 por 24 por 23 por 22 por 21 factorial sobre 4 factorial por 21 factorial y elimina los 21 factorial. Y esto sería igual, la multiplicación de 25 por 24, 25 por 24 por 23 por 22 sobre 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Esto que estoy haciendo aquí no es necesario, simplemente te estoy recordando cómo se desarrollan manualmente los factoriales, ¿verdad? Usted puede aquí inmediatamente decir 25 factorial tanto, 4 factorial me da tanto, 21 factorial me da tanto y resolver las operaciones. Listo, entonces miremos cómo queda. Aquí 25 por 24 por 23 por 22 es igual a 303.600. 303.600 dividido 4 por 3, 12 por 2, 24. ¿Verdad? Por lo tanto, la respuesta sería, si yo divido eso entre 24, obtengo que es 12.650 posibles resultados del sorteo. Esta es la forma o la respuesta al ejercicio. Ahora, le tengo una clave, o una clave no, más bien una información. En su calculadora usted va a encontrar, vayamos a la calculadora, usted va a encontrar, miremosla aquí, encima de la tecla entre, vamos a hacerle un pequeño acercamiento aquí, mírelo aquí, encima la hace, aquí está, n combinatorio r, ¿verdad? Como está en amarillito encima del entre, significa que usted en su calculadora necesita la tecla Shift. Entonces vamos a comprobar que sí nos da ese ejercicio. Entonces usted dice 25 Shift y presiona Enter. Y mire que en la pantalla de su calculadora aparece una C. Y presiona el 4. 25 combinatorio 4, 12.650, que fue el resultado que nosotros obtuvimos. Esa es la comprobación de que el ejercicio está bien hecho. ¿Listo? Entonces, quitemos esto de aquí. Este es el resultado de nuestro ejercicio. Entonces, veamos cómo resolver un ejercicio más. Entonces, veamos. En una heladería hay 8 sabores diferentes de helado. ¿De cuántas formas puedo elegir 3 de ellos para armar mi cono? Este es un ejercicio bastante común cuando llegamos a una heladería y no sabemos qué sabor escoger.
¿verdad? Entonces, en la heladería hay 8 sabores de helado. Yo voy a comprar un cono, el cono son de tres sabores. Entonces, ¿cuántas formas tengo yo para armar mi helado? Entonces, miramos. Primero, ¿importa el orden en que yo tome los sabores? No. Yo, independientemente del helado que vaya a formar, yo puedo escoger de primero el sabor que yo quiera, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántos sabores tengo en total? 8. Por lo tanto, n vale 8. De esos 8 sabores que hay en total, mi helado va a tener ¿cuántos? 3. Entonces, R vale 3. Entonces, como no importa el orden en que yo tome los helados, significa que el ejercicio se convierte en una combinatoria. Ahora, ¿se podrán repetir o no los elementos? Entonces, a mí nadie me impide que los 3 sabores que yo tome sean del mismo. A mí me gusta el arequipe. Entonces, mis tres helados, mis 3 sabores de helado son de arequipe. Entonces, a mí nadie me impide eso. Lo que significa que es un ejercicio donde sí yo puedo repetir el sabor del helado. Entonces, se trata de una combinatoria con repetición. Entonces recordemos aquí la fórmula. Entonces una combinatoria con repetición de n en r, esta sí ya se escribe de esta forma, es igual a n más r menos 1 factorial sobre r factorial por n menos 1 factorial. Esa es la formulita. Listo, entonces apliquémoslo. Vámonos por aquí. Entonces, combinatoria con repetición de 8 en 3. Igual. Trazamos nuestra línea divisoria. N que vale, paréntesis, 8. R que vale 3 menos 1. Todo eso factorial. R que vale 3, 3 factorial. Eso multiplicado por N que vale 8 menos 1 factorial. Listo. Resuelvo mis operaciones. Si yo tengo 8 y le sumo 3, me da 11. Y a 11 le quito 1, 10 factorial. Sobre, aquí sería 3 factorial. Y 8 menos 1 que me da 7 factorial. Correcto. Entonces, otra vez, el procedimiento. Esto sería 10 por 9 por 8 por 7 factorial sobre 3 factorial por 7 factorial. Simplifico el 7 factorial y esto me da 10 por 9 por 8 sobre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. ¿Verdad? Entonces 9 por 8 queda 72, 72 por 10 queda 720, dividido 3 por 2 que me da 3 por 2 por 1 que me da 6, y 720 dividido 6 me daría ¿cuánto? 720 dividido 6 daría 120, ¿verdad? Y esto es igual a 120. Entonces, tengo 120 maneras diferentes de formar mi conito de 3 sabores de helado. Esa es la forma de resolver el ejercicio cuando la combinatoria es con repetición. ¿Listo? Entonces, continuemos con un ejercicio más. Muy bien. Dice que para aprobar un examen de 5 preguntas hay que contestar bien 3 de ellas, ¿no? Suponiendo que todas valen lo mismo, ¿no? Lógico. ¿De cuántas formas diferentes se pueden elegir las 3 preguntas? Este es un problema bien común, ¿verdad? En nuestro medio académico, puesto de que al momento de enfrentarnos a un examen, leemos todo el examen y no sabemos por dónde empezar. O más bien podemos comenzar ese examen por donde nosotros queramos. Entonces, ¿cuántas preguntas tengo? Tengo 5 preguntas. De ellas solamente voy a contestar 3. Por lo tanto, comencemos. ¿Importa el orden en que yo empiece a solucionar mi examen por alguna pregunta en específico?
La respuesta es no. Como no importa el orden, inmediatamente es una combinación. Ahora, ¿se pueden o no se puede repetir las preguntas? Usted no va a solucionar la misma pregunta dos veces. O sea, quiere decir que aquí usted no va a repetir preguntas. Usted responde la 1, la 2 y la 3, o la 3, 4 y 5, o la 1, 2 y 5, como usted quiera, y en el orden que usted quiera. Por lo tanto, se trata de una combinatoria sin repetición. Entonces, combinatoria de 5 en 3. Y aplicamos la fórmula. La fórmula es 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. ¿Listo? Entonces esto sería 5 factorial sobre 3 factorial y 5 menos 3 que te da 2 factorial. Listo, entonces aquí sería 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial. Eliminamos los 3 factorial. Esto es 5 multiplicado por 4, 2 factorial que es 2 por 1, 5 por 4 que me da 20, 2 por 1 que me da 2 y 20 dividido 2 que me da 10. Lo que significa que yo puedo resolver mi examen de 3 preguntas de 10 formas diferentes. ¿Verdad? Hagamos unos 2 ejemplitos aquí. Por ejemplo, puedes responder la pregunta 1, 2 y 3. Esa es una forma. Puedes responder la pregunta 1, 2 y 4. Y así sucesivamente. Son 10 maneras distintas. Que el objetivo no es buscarlas ahora, sino simplemente resolver el ejercicio. Muy bien, entonces finalicemos esta parte de la combinatoria con el siguiente ejemplo. Miremos, dice que en una bolsa que contiene 7 bolas negras y 5 blancas, ¿verdad? Total hay 12 bolitas. ¿Cuántos conjuntos de 5 bolas pueden extraerse si se desea que 3 de ellas sean negras y 2 sean blancas? Entonces, lo primero es mirar si importa el orden o no. Usted saca la bolita que usted quiera en el orden que usted quiera. Puede salir primero una bola negra, después puede salir una bola blanca, después puede salir otra blanca, después puede salir otra negra. En fin, se trata de una combinatoria. No se pueden repetir porque en el momento en que usted saca una bola ya usted no puede volverla a sacar. Ya usted sacó esa bola, ¿verdad? Pero hay un problema. El problema es que tenemos 2 bolas de diferentes colores y queremos que 3 de ellas sean negras y 2 sean blancas. En este caso usted va a buscar las posibles formas de sacar las 3 bolas negras y las posibles formas de buscar las bolas blancas. En este caso tendríamos 2 combinatorias, ¿verdad? Uno para las negras y una para las blancas. Entonces empecemos por las negras. Negras tenemos 7. Y de las 7 queremos que salgan 3 de ellas. Este es el dato para las negras. Para las blancas, vamos a ponerlo por aquí. Para las blancas, sabemos que n vale 5, pero r vale 2. Al final vamos a multiplicar por el principio de multiplicación los dos resultados para que usted obtenga de cuántas maneras o cuántos grupos de 5 bolas podemos sacar. Listo, entonces este sería 7 combinatorio 3. Sería 7 factorial. 3 factorial por 7 menos 3 factorial. ¿Verdad? Entonces este sería 5 combinatorio 2. Aquí sería 5 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. Correcto. Entonces esto sería 7 factorial, 3 factorial, 4 factorial. Y aquí sería
5 factorial, 2 factorial, 3 factorial. ¿Sí? Vamos a ir desarrollando en paralelo los dos. Por lo tanto, esto sería 7 por 5 por 6 por 5 por 4 factorial sobre 3 por 2 por 1 por 4 factorial. Eliminamos los 4 factorial. Sabemos que es 5 por 6 da 30 y 30 por 7 da 210 dividido 6. Y 210 dividido 6 me da 35. Esta es las posibles formas de sacar las tres bolitas negras. Acá sería 5 por 4 por 3 factorial sobre 2 por 1 por 3 factorial. Este 2 por 1 es este 2 factorial. Elimino los factoriales. 20 sobre 2. Y esta me daría 10. Por lo tanto, la respuesta sería la multiplicación de estos dos resultados. Entonces, aquí sería, la respuesta sería 35 multiplicado por 10. Quiere decir que ¿cuántos conjuntos de 5 bolas pueden extraerse? Pueden extraerse 350 conjuntos de bolas distintos. Hago la multiplicación porque estos son los conjuntos que puedo sacar de 3 bolas negras y estos son los conjuntos que puedo sacar los de 2 bolas blancas de las 5 que tengo. La multiplicación de ellas dos sería esto. Estos ejercicios son aplicables en el momento en que usted va a formar grupos en un salón de clases. Siempre es una discusión de nunca acabar de que formen grupos de 3. ¿Por qué no de 4? ¿Por qué no de 2? ¿Por qué no de 5? Entonces, dependiendo del número de estudiantes, así usted puede formar las diferentes combinaciones, ¿verdad? Muy bien, esto es todo en relación a la parte de las combinatorias.